Evangelio según Lucas capítulo 2. Vamos a leer el versículo 41 en adelante. Lucas capítulo 2, versículo 41 en adelante. Los padres de Jesús, ¿lo tienen, hermanos? Subían todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Cuando cumplió 12 años, fueron allá según era la costumbre. Terminada la fiesta, emprendieron el viaje de regreso, pero el niño Jesús se había quedado en Jerusalén sin que sus padres se dieran cuenta. Ellos, pensando que él estaba en el grupo de viajeros, hicieron un día de camino mientras lo buscaban entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, volvieron a Jerusalén en busca de él. Al cabo de 3 días lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando lo vieron sus padres, se quedaron admirados. Hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros?, le dijo su madre. Mira que tu padre y yo te hemos estado buscando angustiados. ¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Pero ellos no entendieron lo que les decía. Padre, pedimos en esta hora, en el nombre de Jesús, que lo que tú quieres enseñarnos, que lo que tú quieres hablarnos, lo podamos entender. No sé esta mañana qué hay en la mentalidad de cada quien que crea una venda imposible de entender lo que tú estás hablando. Lo que rogamos, amado Espíritu Santo, es que puedas en tu bondad y misericordia remover cualquier obstáculo que anula la comprensión y poder asimilar la palabra y que esa palabra produzca vida en nosotros. Lo rogamos, Padre, en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Siéntese, hermanitos. El capítulo 1 y el capítulo 2 de Lucas es un segmento en particular dentro de todo el evangelio en sí. Por favor, la gente de seguridad me pone ahí orden, que no esté para acá. No. Decía que el capítulo 1 y el capítulo 2 ha sido denominado el evangelio de la infancia, así se le llama. Es el nombre técnico con el cual los biblistas identifican estos 2 capítulos, que son como la introducción al resto del evangelio. Y es Lucas, el evangelista, que se destaca por relatar acontecimientos propios de la infancia de Jesús. Mateo tendrá un par de relatos, Marcos 0 relatos y Juan igual. Marcos y Juan arrancan prácticamente con Jesús ya adulto, ejerciendo el ministerio. Mateo narrará la experiencia de la matanza de los niños a través del rey Herodes y el nacimiento de Jesús en Belén, la estrella y la visita de los magos, de los sabios más bien. Pero será Lucas el que se extienda en mayor amplitud para hablar de una serie de elementos que rodearon el nacimiento glorioso de Jesús. Y por la cantidad de relatos que habla de la infancia es que se ha llamado este bloque de 2 capítulos, que aunque son solo 2,
pero son largos. Solo el capítulo 2 tiene 52 versículos y el capítulo 1 tiene 80. Son dos capítulos extremadamente largos, son 132 versículos en sí. Y es el bloque destinado a hablar de esa etapa de la vida de Jesús, en la que lo deja a los 12 años y lo va a retomar a los 33. En el relato particular que hemos leído, se nos destaca un componente que es propio del evangelio de la infancia, y es la, diríamos, la actitud de asombro, de sorpresa y hasta de incomprensión acerca de los padres sobre el futuro de su hijo. Tanto María y José están constantemente maravillándose de las cosas que se dicen sobre Jesús, las cuales a veces no entienden. Y esto es lo que se decía al final de la lectura esta mañana, el versículo 50, pero ellos no entendieron lo que les decía. Y esta incapacidad para entender la forma en que Dios está obrando a través de la vida de Jesús por parte de los padres, esa incapacidad por parte de los padres, es lo que esta mañana el Señor trae a presencia delante de nosotros. No solamente como padres de hijos, sino como padres y líderes espirituales. ¿Realmente estamos entendiendo todo lo que Dios está haciendo? ¿Cuánta incapacidad podemos revelar en nosotros para no comprender lo que Dios está haciendo en la historia y particularmente en la vida de los hijos? José y María tendrán incapacidad para entender esto. Por la gracia de Dios, Jesús va a definir su futuro, no por la incapacidad de comprensión de los padres, sino por haber establecido una relación con su Padre Celestial. Como líderes, que nos encanta llamarnos padres espirituales, tendríamos que preguntarnos a sí mismos qué tanta comprensión real podemos tener en nuestra vida espiritual para entender lo que Dios está haciendo en la vida de los hijos. O a veces los hijos están buscando más de Dios que los líderes. Es decir, en este pasaje tenemos a Jesús en una cercanía más estrecha con el Padre que la cercanía de María y José. ¿Y cómo diríamos asumir esta responsabilidad? Que el verdadero liderazgo y la verdadera paternidad y la verdadera dirección como padres y madres no es simplemente cumplir ciertas ritualidades con los hijos, es asumir un liderazgo espiritual superior al de los hijos. La tragedia hoy día es que hay padres que parecen hijos e hijos que parecen padres. La tragedia espiritual de la familia camina por esa característica. Y la tragedia espiritual de muchas iglesias camina en que los que son liderados están buscando a veces más de Dios que el mismo líder. Los que son conducidos están queriendo agradar más a Dios que los que conducen. Y eso tarde o temprano ocasionará una crisis, hermanitos. Una familia donde los padres no están asumiendo el papel protagónico de ser guías espirituales de sus hijos. Eso va a causar una convulsión más adelante. Una iglesia donde los liderados están buscando más a Dios que los líderes, eso va a causar crisis un día. Esta mañana la palabra quiere, diríamos, revelarnos, mostrarnos, exhortarnos acerca de la necesidad de asumir la responsabilidad de lo que implica el tener ciertas posiciones que Dios nos ha entregado.
Y como iglesia, si hablamos de los padres respecto a los hijos y los líderes respecto a la iglesia respecto al mundo. Una de las vergüenzas mayores hoy día es que hay gente más correcta en el mundo que en la iglesia. Una de las cosas lamentables hoy día es que la iglesia, que debería de liderar sinceridad, transparencia, honestidad, perdón, reconciliación, justicia, amor, solidaridad, la iglesia que debería de ejemplificar la vida de Jesús, resulta que en estos tiempos que vivimos la iglesia está peor que el mundo muchas veces. Ya se ha borrado aquella frontera de los padres originarios cuando comenzó el evangelio en este país. Todos recordamos cuando se sacaban anuncios en los periódicos, yo recuerdo todavía, en los clasificados, y decía: se necesita una mujer, una persona para hacer este tipo de trabajos, y le agregaban una nota: por favor, queremos de preferencia que sea evangélica. Eran aquellos años donde para la sociedad el ser evangélico representaba una cierta vida de ética. Representaba conocer a personas con un alto nivel de moralidad. Personas que no se iban a robar los vueltos, que no se iban a llevar de la casa los frijoles, que no iban a llegar a la hora que querían e irse a la hora que querían. Trabajadores con mucha responsabilidad, con mucha honestidad, con mucha honradez. Hoy día, y no es broma, hermanito, ni exageración, hoy día hay quien dice: miren, mejor que no sea evangélico. Porque la gente dice: mire, yo le quiero decir que yo soy hermano, yo voy a la iglesia, yo esto. Y hay gente que dice: no, mire, a mí no me venga con que usted va a una iglesia evangélica, porque esa hoy es pura paja. Hoy eso ya no me dice nada. Antes era evangélico. Antes le decían: mire, tráigame la carta de recomendación pastoral. Hoy ni la piden ya, porque saben que es paja. Y hacer el mate llega, que hasta se la puede inventar, hasta puede falsificar el papel, falsificar el sello, falsificar la firma, hacer la carta de mentiras. Ya no tiene ningún peso. Diríamos que de cara a entender lo que Dios está haciendo, es necesario que aquellos que hemos sido llamados por Dios a asumir un liderazgo, lo aprendamos a asumir con responsabilidad. Si son los padres en la familia, ustedes padres tienen que ir adelante que sus hijos en la espiritualidad. Tienen que ir adelante que sus hijos en la entrega sacrificial por el servicio. El chiquilanzamiento es bien complicado en términos económicos para nosotros, porque van muchos niños de las chiquicolunas que los papás ni siquiera vienen a la iglesia. Y mucho menos quieren pagar para que su hijo vaya a un evento como este. Sí. No, le dicen: yo se lo presto, pero no tengo pisto para pagar a este bicho. Y algunos que ni prestarlo quieren. Amén de los servidores también, que son los niños y pues no tienen la capacidad a veces para reunir el pago, se rebuscan, hacen esfuerzos, sin embargo no llenan el pago que se ha de dar. Sin embargo, entendemos cada situación, al final asumimos esos gastos,
Nos rebuscamos internamente para ver cómo hacemos para sufragar todos esos gastos para que al final nadie se quede, sino que todos puedan. Pero a lo que voy, amados hermanos, es que los padres no vaya a ser que les digan: me presta la niña para que sea cachiporra. ¿Saben, hermanitos? Ni siquiera preguntan cuánto se va a gastar. No, ni siquiera. De verdad, ay, gracias por el privilegio. Ahí me dice cuánto se va a gastar. Y a veces gastan hasta $100. En los zapatos, porque no son, se ponen una bota que ya las ponen hasta por aquí, ve. Les mandan a hacer el traje especial, que guantes, que hay que hacer el peinado, que el garrote que andan ahí moviendo, el palo ese, ¿cómo se llama? ¿No? La batuta, que les ponen hasta diadema y la mandan a ensayo todos los días. Me presta a su hijo, quiero que salga de, ¿cómo se llama? Lo que sale en las bodas, de capullo. Capullo también a los niños. O las niñas son los capullos. O los dos, para ambos. Mire, me presta al niño que salga de capullo. No ha pagado ni siquiera la colegiatura del colegio. Sí, no hay problema, claro. A comprar un traje, a comprarle zapatos, un traje que solo va a usar ese día, ya no lo va a usar más, ni siquiera va a la iglesia para ponérselo todos los domingos, y al ritmo que crecen estos bichos, ya la otra semana ya no le va a quedar, pero hacen una gran inversión. Ay, viera que yo estoy reuniendo para celebrarle a mi niña los 15 años. Miren, hermanito, yo creo que en estos tiempos que vivimos, una de las educaciones que deberían darle como padre a las niñas es que se quiten eso de los 15 años. Comenzando con los tatas, que a veces celebran ellos a sus hijos los 15 años por el trauma que a ellos no se lo celebraron. Ay, yo, como a mí no me celebraron mi 15 años, yo se lo quiero celebrar a mi hija. Pero ya es la chirrea de la nana que trae el trauma. Ya deberíamos de enseñarle a las niñas que eso de 15 años no es una cosa que contenga una relevancia o trascendencia. ¿Y eso dónde lo han sacado? Pues díganme. 15 años, ¿y qué? Mentalícela a decirle: hija, cuando te gradúes de bachiller te voy a hacer una excelente fiesta. O sea, mentalícela que usted le va a celebrar logros. Cumplir 15 años no es ningún logro. Y usted solo siente la idea de que pasa el tiempo. Cumplir 15 años es sobrar el tiempo, no de ella. Y todavía ya inventan la fiesta clavel para los hombres, no digo, pues. Papi me va a celebrar la fiesta clavel. No, hermanitos. No seamos arrastrados por la corriente así del mundo. Ya deberíamos enseñarles otros valores. Pero claro, como los papás no tienen el liderazgo espiritual suficiente para enseñar otros valores, ya los padres mismos no están en el centro del evangelio para poder configurarles en su mente otro esquema, para poderles enseñar otra mentalidad. Miren,
no tienen ni para comer, pero están dispuestos a echar la casa por la ventana por los 15 años. Y aunque al día siguiente otra vez no tengan nada para comer, pero dicen: ay, pero me salí con la mía de celebrar los 15 años a mi hija. O sea, ¿qué mentalidades son estas, hermanitos? Mejor dígale: cuando salgas de 9º grado, te voy a hacer una media cena por ahí. Una media cena. Cuando te gradúes de bachiller, te voy a hacer una cena. Y cuando te gradúes de universidad, te voy a hacer un banquete de lujo. Eso, métale. Pero no, lo que le metemos es: hija, cuando cumpla 15 años y cuando se case, puede echar la casa por la ventana por usted. Imagínense. Cuando cumpla 15 y cuando se case. Y qué grandes logros son esos, hermanitos. Y qué gran logro es casarse usted. Ah, si parece volado, no hay que ser tan inteligente. No hay que hacer mucho esfuerzo. Para eso no crea que hay que trabajar mucho. Para casarse no crea que hay que esforzarse. No. Los padres andan premiando lo que no deben premiar. Y en lo que se debería de esforzar no lo hacen. En lo que se deberían de preocupar no lo hacen. Yo les digo, ese niño que el padre y la madre lo tiraron ahí a la calle, yo les voy a decir algo: ese niño ha entrado en el mejor de los caminos que lo va a llevar más adelante y más allá que si viviera con sus padres y su mamá, porque ha entrado al camino del servicio a Dios. Y ese camino lleva más allá, hermanito. Ese camino es más poderoso, ese camino es más grande, es más valioso. Y a veces los padres no están tomando en serio el camino espiritual de sus hijos. Lo tienen ahí de menos. Ah, no, yo a mi niño la mejor ropa solo Tommy le pongo. Ah, no, yo a mi niño solo Calvin. No, yo a mi niño solo Nike zapatos. No, yo a mi niño, pero que ande. Agarran a los hijos como que fueran muñecos. O sea, para vestirlos bien bonitos. Pero miren, y cuando llegue a la adolescencia, ¿cómo se va a vestir? ¿Ah? Con esos gabachones que andan a los bichos en la calle. Si no hemos hecho el esfuerzo. Mire, es que mire, cuando uno oye toda esta historia de los niños en la montaña, es que los tatas están fregando a los niños. Son los tatas. Son unos tatas los cabezones y grandes pajeros. Ay, yo diera la vida por mi hijo. Ay, mi hija es lo más bello. Ay, mi hijo es lo más bello. ¡Paja! Sentimentalismos baratos. La seriedad se va a notar en que usted aprenda a darle esfuerzo a aquellas realidades que serán decisivas y valiosas para su hijo. 1, amar y servir a Dios. Y 2, es meterlo a estudiar, a estudiar, a estudiar y a estudiar. Miren, si hay nanas que dicen a las hijas: ay,
andate ya de la casa, vos consiste tu marido que te mantenga. Pero andate ya. ¿Por qué no te sale tu hombre que sea a cargo de vos? Y en esta época los hombres nos están haciendo cargo, niñas. 17 años tienen. Ay, qué lindo ser el privilegio de ser madre. Hija, ¿y qué vas a ser madre a los 17 años, hija? Si ni has sacado el bachillerato, hija. ¿Y tú creen que el volado que van a hacer ahí es un muñeco ahí de la Curazao o de Simán? ¿Tú crees que es un muñeco? ¿Tú crees que es andar pues sí, como que fuera juguete? Eso de tener un hijo es una gran responsabilidad, hombre. Si solo casarse ya es un lío, hermanitos. No digamos tener hijos. Ese es el segundo lío. Y andan, ay, ya me voy a casar, qué lindo. Ay, ya voy a ser feliz. Ay, ya voy a ser feliz. No, hijito. Ay, ya va a empezar mi felicidad. Ya me voy a casar. Yo creo que algunos temas de los renuevos de parejas tenemos que darlos a estos bichos, hombre. Es que siento que a las parejas muy tarde les llega ya. Sí, hombre, ya. A las parejas les sirve, pero ya para ver cómo se endereza el barco. Pero a veces es de pensar bien antes de subirse al barco mejor. Y entonces para algunos entrar al matrimonio es entrar al ¿cómo se llama? El barco del amor, ¿cómo se llamaba? El crucero del amor. En aquella película del chiquitín, aquel enanito. Ajá, de Tatú. El crucero del amor. Ellos creen que el matrimonio es que entran al crucero del amor y todos los sueños se van a hacer realidad. Oh, hijo. Es más fácil que el matrimonio sea el barco fantasma donde las pesadillas te caigan. Donde sean realidad las pesadillas, no los sueños. Por eso hay que pensarlo bien. Eso hay que pensarlo bien. Hay que meditarlo, hay que analizarlo. Eso es de considerarlo. Pero no como una evasiva para no asumir responsabilidades, porque hay una edad en la vida que hay que asumir responsabilidades. Pero me refiero que los hipotas a los 15 años, ay, ya me voy a casar. ¿Y qué es eso? Ya va a empezar mi felicidad. Ay, me voy a ir de luna de miel. Cuando dijiste sí acepto, hijo, hasta ahí llegó la luna de miel. Cuando agarró la pluma, mire, adiós luna de miel. Cuando les dice, va, mira, ahí está bien seguro, que yo te veo cara de que no. Pero como andan casi que embelesados, va. No, como no. Esto es lo que Dios quiere. Vaya, puede firmar, pues. ¿Qué va a hacer uno? ¿Por qué no entendemos algunas cosas? Asumimos responsabilidades que no entendemos la dimensión de esa responsabilidad. Ellos no entendieron. Los padres no entendieron nada.
Cuando vamos por la vida metiéndonos a responsabilidades que no entendemos, después vienen los ayes, los lamentos, los llantos. Ay, ¿en qué momento estaba cuando le dije que sí? Vienen todos los por qué va. ¿Por qué lo conocí? ¿Por qué le acepté la amistad? ¿Por qué me invitó a un café? ¿Por qué le creí que me quería? Y ahí vienen todos los por qué, pero ya no hay por qué va. Si tan solo aprendiéramos a entender la magnitud de lo que Dios nos ha entregado. María y José no entendían lo que Dios había puesto en sus manos. Padres, muchos de ustedes, Dios les ha entregado joyas preciosas y ustedes no lo están entendiendo. Es más, pueden echar a perder esa joya. Pueden echar, mire, yo a la mamá de Samuel la admiro mucho, ¿sabe? La admiro no porque tuvo fe para ser madre siendo estéril. Porque cuando no tenemos es fácil decirle al Señor, cuando me la des, Señor, yo te lo voy a dar. ¿Sí? No, Señor, cuando me des trabajo, yo aquí voy a venir con el diezmo a tu casa todos los fines de mes. No, Señor, cuando tú me des esto, yo pagaré esto. Eso es fácil. Prometerle a Dios cuando no lo tenemos es fácil. Cumplirle cuando lo tenemos, cuando vaya, tome su sueldo, hasta el diezmo, pero toca que sé, como no tenía trabajo, me atrasé en cosas. Dios va a entender, Dios me va a comprender, o se lo voy a prestar ahorita, se lo voy a pagar más adelante. Se lo paga más adelante. Mentira. Cuando ya lo tenemos, ahí llegó, le dijo, si tú me lo das, yo te lo voy a dedicar. Y cuando Ana tuvo ese niño, le dio de mamar hasta que lo destetó, 2 años y medio, 3. Haber convivido 3 años y medio, haber sido el hijo deseado, que vino a levantar su cabeza y a honrarla frente a las burlas de las demás. Era su honra, era su amor. Pero lo destetó y un día lo llevó al templo. Llegó donde Elí y le dijo, mire, le dijo, un día vine aquí, me postré en el altar, le pedí a Dios que diera un hijo, le prometí que se lo iba a consagrar, y está el niño. No, miren, esa escena para mí es una escena que solo imaginarme a mí me quebranta el corazón. Solo imagínensela. Lo que significaba ese niño para ella era mucho. Pero ella sabía que el futuro de ella y el de ese niño estaba en cumplirle a Dios que había dicho. Y que ese niño iba a crecer aprendiendo que más importante que nuestras relaciones era cumplirle a Dios nuestras promesas. Ese niño, cuando comenzara a hablar, ¿y yo por qué estoy aquí, Eli? ¿Se imagina? ¿Y quién es mi mamá, Eli? ¿Y quién es mi papá? ¿Y por qué estoy aquí? Van a narrar la historia de su nacimiento y de por qué está allí. Ese niño iba a llegar a entender un día que más importante que ser hijo era ser siervo de Dios.
Pero ¿quién le iba a enseñar eso? La madre. No fue fácil para la madre enseñarse, pero lo hizo. Y está de más llegar a decir que con Samuel se dio una refundación del pueblo de Israel. Con Samuel se dio un nuevo comienzo de Israel, porque Israel había caído en la bancarrota. La bancarrota espiritual en primer lugar. Había ido tras otros dioses. Había perdido el arca. Y estaba bajo la bota de los filisteos. Es con ese niño que comenzó una nueva historia para Israel. A veces nosotros no sabemos qué nos ha puesto Dios en las manos. Ustedes solo dicen: ay, es que tiene la boca del papá. Ay, es que tiene las manos de la mamá. Es que mira, igual al abuelo camina. Porque mire, el valor de ese niño no está en esos rasgos, sino en lo que Dios ha diseñado a futuro para él. La pregunta es: ¿lo entienden los tatas? Y ni ellos saben a veces para qué Dios los ha llamado. Por eso ya andan tatarateando. Ni ellos saben. ¿Cómo van a saber de sus hijos? Y hay quienes Dios ha puesto joyas de hijos y los padres no entienden. Mire, cuando uno ve a los servidores en la montaña, cuando uno ve un Caleb González, que ni hablaba aquí usted. Además, usted le hablaba a Caleb. Y anda sirviendo. Y ahí es el papel de José. De José, hijo de Jacob. La historia de José, la traición de los hermanos, cómo llegó a la de Egipto. Usted lo oye hablar, caminar, servir, y que están teniendo esos niños desde ya. Ellos en un chiquilanzamiento están entendiendo la dimensión, la trascendencia, el futuro que Dios tiene para ellos. Pero ¿y los papás? Siendo cristianos los papás, ni quieren pagarle su chiquilanzamiento. Es más, hijo, quedémonos, veamos el partido. No, papá, hoy tengo que servir, vámonos. Calmate, no agarres a pecho las cosas, vos, religioso. O le dicen a los hijos, imagínense. Pero no digo que el papá de Caleb, no. Ese hombre nunca ha dejado de servir. Pero no entendemos. Que somos líderes. Cuando hablaba con el pastor Amílcar en la montaña y anoche antes de venirme, y le digo: cuando yo miro todo este movimiento de niños y lo que va a significar a futuro para ellos, yo le digo: estaremos haciendo todo lo que está de nuestra parte todavía para que estos niños tengan futuro. Estamos haciendo todo el esfuerzo como iglesia, como líderes, como personas. ¿Vale la pena que por un mal liderazgo estos niños un día se echen a perder? ¿Valdría la pena que un día estas cosas ya dejaran de suceder porque el líder de tal ministerio, o el pastor de área se descuide de esto? Yo le decía: Dios nos ha entregado un ministerio tan precioso, tan delicado, y a veces no entendemos la enorme responsabilidad que eso significa.
Por eso decía al principio, si un líder no está a la altura espiritual de dirigir a otros, problema. Si no está en la capacidad y la altura de presidir la vida espiritual de otros, hay un problema grave. Entonces, hermanitos, porque somos líderes, usted que predique en una conexión, en una chiquicolumna, en una conexión juvenil, en un centro de predicación, es líder de un ministerio y Dios lo ha puesto con una responsabilidad. No nos vaya a pasar lo mismo de María y José. ¿Entendían? Y por no entender se echan a perder a veces cosas maravillosas, cosas gloriosas. Y se echan a perder porque no entendemos para qué Dios nos ha puesto, para qué Dios nos ha colocado. Como iglesia, independientemente de la posición que ocupemos en la iglesia, solo el hecho de ser iglesia de Dios, pueblo de Dios, desde ese momento deberíamos de entender que debemos tener un liderazgo respecto a aquellos que no son iglesia, a aquellos que no son hijos de Dios. ¿Cuántas veces hemos echado a perder gente a nuestro alrededor que tenía futuro como cristiano, pero jamás le hablamos del evangelio? Se sorprende la gente cuando de repente aparece, mire, yo vine a la iglesia y no sabía que ella era cristiana y vecina mía es, mire. ¿Cómo le digo yo? ¿Y por qué no sabía? Si como solo el Buki se oye todos los días. No, hermana, le dice yo todavía queriendo. No, hermana, tal vez como ella es cantante que cantan igual que el mundo, ¿va? Que igualito. Hay un cantante de evangelio que canta igual que Luis Miguel. Otro evangelio que canta igual que Don Omar. Otro evangelio que canta igual que Alejandro Sanz. Sí, hermana, tal vez era un cantante evangélico con la misma voz, le dice uno. Mire, yo no sé, le dice la gente a uno. Pero ahí era otra Navidad sin ti. No sé si será el hermano ese que usted dice. ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Es la que suena. ¿Cuántas veces como iglesia deberíamos estar en una posición de liderar la vida de otros y no lo hacemos? ¿Y cuántas personas pasan a nuestro largo y echamos a perder su futuro porque no tuvimos la capacidad de asumir la responsabilidad que Dios nos ha entregado? Miren, hermanitos, cuando estemos delante del trono de Dios, la cosa va a ser bien seria. Porque muchos vamos a ir bien contentos y mira, Señor, y aquí tengo una corona, mira, y aquí pues sí, usted va esperando que va llena de, como dice la gente hoy día, va, que no sé de dónde lo sacan, pero dicen que cada convertido va a ser una piedra preciosa en tu corona. No sé de dónde lo sacan, pero así dicen. Y usted va a ir bien alegre, va. Ay, yo voy a tener 20 piedras. Porque 20 convertidos. Y usted va a llegar delante del Señor, va y va a haber una corona llena. Esa es la mía, esa es la mía. De repente le van a dar una su rama de palo ahí medio doblada. Vaya, Mao. ¿Qué? Pero si 20 se convierten. Sí, 20 de 200 que yo te puse y 180 nunca les hablaste, así que me debes.
Dame donde sacas 180 piedras y me las traes. O sea, en aquel día vamos a llegar ahí como esperando recibir, y no, vamos a llegar en deuda, hermanito. ¿Por qué? Vamos a darnos cuenta de cuántas cosas pudimos hacer y no las hicimos. De qué privilegio más glorioso se nos entregó y no lo valoramos. De qué posición se nos fue confiada y no lo asumimos. ¿Qué dones nos dio el Señor? No lo valoramos. ¿Qué llamamiento? ¿Qué ministerios? ¿Qué posiciones? Pero nunca estuvimos a la altura de esos dones que Dios nos dio. No basta solo tener dones y llamados, hermanos. Hay que tener carácter para esos dones. Vida para. No solo es decir, Dios me ha dado este ministerio. La pregunta es, ¿lo estoy asumiendo con la dignidad que el ministerio significa? ¿Lo estoy asumiendo con la responsabilidad que significa? Y en aquel día nos vamos a dar cuenta que muchos recibimos mucho y desaprovechamos tanto. Porque no entendimos. A ellos se les confió al Hijo mismo de Dios y no entendían. ¿Qué tesoro Dios nos ha estado confiando? ¿Qué cosas más grandes Dios nos ha entregado? Amados hermanos, es necesario que todos en la situación, en la condición, entendamos que hay una responsabilidad que debe acompañar la gracia divina. No solamente de decir, ay, como publica la gente, ay, yo agradezco a Dios porque Él es mi Dios, ay, que si no fuera por Él, ay, que mi papá, ay, que pues sí, pero y la responsabilidad que implica ser beneficiado de la gracia de Dios, ¿no está? ¿No está? La responsabilidad con la que debemos de responder a la gracia de Dios, ¿dónde está? Mucha gente, muchísima gente en la Biblia, y ahí está larga la lista de siervos y siervas de Dios que perdieron la gloria recibida porque no estuvieron dispuestos a asumir con responsabilidad lo que les fue. Es larga la lista. Por eso Pablo dice, no sea que habiendo sido yo heraldo de otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y eso es válido para todos esta mañana. Que habiendo sido heraldo para otros, vengamos a ser eliminados. Por eso es necesario, dice Pablo, que con más atención prestemos cuidado, atención a las cosas maravillosas con las que Dios nos ha adornado y nos ha entregado. Pongámonos de pie, hermanitos. Padre, María y José no entendían la magnitud de lo que tú les habías entregado. Y no obstante, eran personas con cierta nobleza espiritual. Si ellos con esa nobleza espiritual no entendían, ¿qué sería de nosotros, Dios? Espíritu Santo, esta mañana quiero pedirte en el nombre de Jesús que nos ayudes como Iglesia Betania a entender la magnitud, la grandeza, la trascendencia de las bendiciones, dones, llamados y ministerios que tú nos has entregado.
Y que en la medida que lo entendamos, podamos asumir responsabilidades, testimonios, podamos asumir una preocupación espiritual significativa que sea coherente a la dignidad del que nos llamó, a la gloria de lo que se nos ha entregado y a la alegría de los frutos que vienen a la vida de un ministerio responsable. Padre, a veces nuestra incapacidad es grande y por eso venimos en esta mañana a pedirte que nos regales de tu luz, que nos regales discernimiento, que nos regales espíritu de sabiduría, de revelación, de comprensión, de iluminación. Porque pueden haber tantas cosas en nuestra vida, desde un cierto acostumbrarnos a la religiosidad, como se acostumbraban los padres de Jesús, pero también hasta ciertos estilos de vida que hemos asumido y que no queremos cambiar, pueden hacer incomprensible lo que tú haces entre nosotros. La falta de tu palabra en nosotros. Espíritu Santo, permítenos entender, que los padres esta mañana entiendan, Dios, que tú has puesto a veces en ellos joyas, niños que van adelante de ellos en el camino del servicio a Dios, y en lugar de ayudarles y potenciarles y de ser retados, les estorbamos y preferimos gastar en otras cosas que gastar en su vida espiritual, lo que al final jamás será un gasto ni una pérdida, sino la verdadera herencia que le van a dejar a sus hijos. Que cada líder, Dios, entienda que a ese llamado le debe corresponder una vida digna. Que como iglesia entendamos, Dios, que lo que tú nos has permitido ver, oír y hacer debe traducirse en una vida que alumbre la vida de otros, que guíe la vida de otros. Si esta mañana alguien ha venido a la casa de Dios traído por el Espíritu Santo a oír la palabra y ha hablado el Espíritu Santo y está lejos de Dios, esta mañana es una mañana para acercarnos a Dios, ya sea para entregarle nuestra vida o para reconciliarnos con Dios. Si alguien esta mañana quiere tomar esa decisión gloriosa de acercarse a Dios, de servirle y de reconciliarse, póngase en paz con Dios ahora y dígale: Señor, ahora aquí está mi vida. Si oyeres hoy su voz, dice el Señor, no endurezcáis vuestro corazón.